primerita, que es la que hemos estudiado, que se llama o se conoció como la Casa del Camino. A lo mejor algunos la conocen, a lo mejor algunos es la primera vez que escuchan nombrar sobre la Casa del Camino. Miren, vamos a empezar con este cuadro. Es el de la última cena. Algo muy particular pasa en ese momento entre Jesús y sus apóstoles. Es un momento que no se dio a lo largo de las enseñanzas o a lo largo del acompañamiento que Jesús tuvo de sus apóstoles. Hay dos situaciones muy puntuales o muy particulares. Una de ellas es la de que una vez que terminaron de compartir algo que tenía que ver, que tenía generalmente era alguna hogaza de pan, agua, pescado, una comida muy sencilla. Jesús se levanta, se ciñe una toalla en la cintura y uno por uno lava los pies de sus discípulos. ¿A quién se niega? Pedro dice: no, Señor, ¿cómo vas a lavarme tú mis pies? Jesús le comenta que así debe hacerlo, pero en definitiva deja una enseñanza, que es una enseñanza que nos deja a todos, y que dice que aquel que quiera ser el más grande debe ser el servidor de todos, de sus hermanos, y entendemos por hermanos a la humanidad toda. Más tarde, esa misma noche, Jesús dice: les dejo un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Vosotros habéis de amaros los unos a los otros, como yo los amé. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Van a ser reconocidos como mis discípulos, porque el amor va a primar entre ustedes. Después, las situaciones se aceleran, sucede la desencarnación de Jesús, la reaparición de él ante sus apóstoles. Y Emmanuel, como tomamos bibliografía de él, que tiene tantas bellas historias noveladas, pero que también nos trae hermosas reflexiones sobre los primitivos cristianos y sobre el hoy, sobre la historia del cristianismo y sobre la humanidad toda, nos dice que en esa época aparecen las primeras obras de asistencia social o de asistencialismo social, basadas cristianas o basadas en las enseñanzas de Cristo. Pero dice esto: es tal el influjo de amor que el Cristo imprimió en el corazón de sus apóstoles que no podían hacer otra cosa. Después de la desencarnación de Jesús, la separación de algunos apóstoles, en algún momento algunos vuelven, algunos en algún momento otros se dan a conocer y se van reuniendo con y en la casa de Pedro, el apóstol que es una figura central en la obra que estamos comentando, en la Casa del Camino. La Casa del Camino se forma como una obra de asistencia básica. Ahora vamos a comentar qué estructura tiene. Eso como para cambiar a otra imagen. Esta imagen está tomada de una película sobre Pedro, conocido también como San Pedro, en el que él está predicando las enseñanzas de Jesús al aire libre. Cuenta Manuel que se empezaron a reunir los adeptos de Cristo bajo el nombre de los hombres del camino, y que por donación de algunos, en un caserón o en una vivienda precaria, Pedro, con Juan, con Tiago, fueron a vivir allí y empezaron a recibir a los desafortunados, a los inválidos, mutilados, a los sufrientes del alma, a las mujeres leprosas que en algún momento habían sido casi reinas, o a los destacados políticos que por alguna enfermedad habían sido dejados totalmente de lado de la sociedad hebrea, aquellos que no tenían donde apoyar su cabeza, aquellas madres que sufrían por las enfermedades de sus hijos. Había una puerta abierta, era la Casa del Camino. En la bibliografía, como les decía, sobre todo tomándolo a Emmanuel y en particular en la obra Pablo y Esteban, se hace una mención en particular de la Casa del Camino. Y es cuando Gesiel, quien después es conocido como, o es rebautizado
primer mártir cristiano, con una enfermedad y muy debilitado, cae o llega a las orillas de la ciudad de Jope, y que allí se despierta porque hay una persona que le está revolviéndole las ropas como para robarlo, y que en ese momento él voluntariamente le dice: amigo, no me mates. Toma, como le decía, voluntariamente el dinero que tiene y se lo da. Y en vez de tener un enemigo, gana en ese momento un benefactor. Le dice: amigo, por caridad, ¿habrá algún asilo o alguna buena alma que pueda darme asilo en este estado? Y el ladrón, pensando, según dice Manuel, con ganas de colaborar, sintiendo una real simpatía por este hombre que se había encontrado tendido en la playa, dice: ya sé, hay unos que se llaman los hombres del camino, ellos te van a poder atender. Y este ladrón convertido en benefactor lo acompaña hasta la casa del viejo Efraín, en Jope, que, viendo la delicada situación por la que está pasando Jesiel en ese momento, lo avanzado de la enfermedad, de la alta fiebre, decide subirlo a una carreta y llevarlo a Jerusalén. Cuenta Manuel que Jesiel, entre dormido y despierto, no dejaba de sorprenderse por la bondad con la que fue recibido. La palabra que resonaba en su cabeza era hermano, y una manta que lo había cubierto, y un transporte que delicada y cuidadosamente lo llevaba hasta Jerusalén. Recuerda ver una casa humilde, una especie de caserón, que abre sus puertas para recibirlo y que escucha una voz que dice: no vamos a poder recibirlos, hay 49 enfermos en cama, ya no tenemos lugar. Y reconoce, ante su atención, reconoce la voz de Efraín que dice: llámalo a Pedro. Pedro se presenta y vuelve a escuchar esa palabra: hermano, bienvenido hermano. Y Pedro dice: si Jesús nos convidó con su amor inconmensurable, no podemos más que hacer lo mismo por nuestros hermanos. Sois bienvenidos. Sigue contando Emanuel en Pablo y Esteban cómo Jesiel se recupera día a día y momento a momento, y demuestra un carácter afable, sumiso, alegre, y que es además un gran conocedor de las enseñanzas. Se maravilla cuando les ha anunciado que el Cristo ya llegó. El Mesías que él esperaba que llegara por las enseñanzas de las Escrituras que su familia le había legado, ya había estado y a su vez ya había partido. Se maravilla con sus enseñanzas y se transforma él también en un discípulo del Cristo. Compone en poco la gran familia de la Casa del Camino. Y sigue relatando Manuel que en los primeros momentos de mejoría de Jesiel es nombrado por su voluntad y por sus ganas de volcarse al trabajo y al servicio en nombre de Cristo entre los 7 hermanos que cuidan de la enfermería. Y así a lo largo de la obra nos va contando de qué consta esta Casa del Camino. Ya sabemos que tiene una enfermería que recibe a los enfermos, a los desamparados, a los que necesitan una atención médica, que necesitan cuidado. Reciben a aquellos que no tienen hogar. También se habla de la caridad de la sopa diaria. Otros hermanos estaban a cargo de esa actividad. Todos los días, alrededor del mediodía, una sopa muy humilde de hortalizas era compartida con todos aquellos que formaran fila en la puerta de la Casa del Camino. Y con esas dos actividades, donde no sabemos quién fue la primera y quién fue la otra, dice Manuel que por el esfuerzo y por la tenacidad de Pedro y de Juan se construye una especie de pabellón, porque era necesario dar a conocer la buena nueva. Necesitaban tener un lugar, no solo en las afueras, como se ve en la imagen, sino un lugar resguardado, también íntimo, donde pudiesen compartir las enseñanzas del Cristo. Es que los enfermos,
los abandonados, los que sufrían, los que tenían dolores, no tanto del cuerpo como del alma, necesitaban el consuelo excelente que era el mensaje del Maestro. A esas actividades se agregan otras. Pedro, Tiago y también Juan, que parecen ser las figuras siempre más destacadas en la obra del camino, dicen que es necesario poner las manos en el trabajo. Muchos de aquellos que eran recuperados, sanados, volvían a sus hogares porque venían desde lejos, volvían a pueblos vecinos o podían reinsertarse socialmente. Había otros que no podían hacerlo y había quienes, por decisión, por voluntad y por comprender la enseñanza de Cristo, decidían quedarse a servir en la casa del camino y convertirse también en apóstoles o en discípulos de Cristo, sirviendo en la obra que le daba continuidad a sus enseñanzas. Entonces, se crea una huerta para que de esa forma el sustento de la sopa, de la calidad de la sopa diaria, no dependiese de la compra a quien fuese que se lo comprara, y no querían mantener además deudas con el pueblo hebreo, sino que querían que la obra se autosustentara. Dice Manuel que esa siempre es una preocupación tanto de Pedro como de Juan, que la obra encontrase una forma, una manera por medio de la gente que pertenece a ese lugar para que se autosustente. Con la llegada de Pablo, después de que convierte su vida y la entrega a Cristo, hay una fuerza, un ímpetu puesto en el trabajo. Pablo dice que el trabajo es la esencia, es el mecanismo divino, es el mecanismo del movimiento divino. Todos necesitamos del trabajo, todos necesitamos trabajar. Aquellas manos, aquellos hombres, aquellas mujeres que estén en condiciones de trabajar, deben hacerlo. Porque hay una idea de no vivir de la religión, sino vivir para la religión. No vivir de la obra, sino vivir para la obra. Así es que Pablo pone en acción esto de la huerta, pero también de otras pequeñas actividades de las cuales se recaudaban fondos para sustentar la obra. Y con Pablo se crea además, dentro de esta estructura de la obra del camino, un órgano de difusión, podríamos decir. Pablo, recapitulando y con su necesidad, podríamos decir, de pasado culposo, de perseguidor de los cristianos, necesita salir a contarle a la humanidad los mensajes de Cristo. Necesita ir más allá de las puertas de Jerusalén, de los lugares vecinos. Pablo dice que la humanidad, los aledaños, necesitaban conocer la palabra de Cristo, dándose cuenta además que si se la sofocaba o si quedaba solo reducida a Jerusalén, iba a terminar anexada a uno de los libros de la religión judía. Y no quería que eso pasara de ninguna forma. Suponía que en unos siglos, o tal vez en unos pocos años, la figura de Cristo iba a ser tomada como una anécdota de la que ya nadie se acordaba. Entonces él toma la bandera de la difusión y sale a difundir la buena nueva. Entre las tantas frases que podemos recordar de Pablo, está la que dice que retrasar las enseñanzas del Maestro Jesús es prolongar la desesperación en todos los hombres. Así que bajo esa bandera hace 4 largos viajes incansables para fundar en cada lugar por el que pasaba una iglesia. ¿Y qué es una iglesia cristiana? Una semejanza a la casa del camino. Un lugar donde se atendía a los enfermos, se daba asistencia material, pero además se compartía la buena nueva. Era necesario que en cada lugar se compartieran las enseñanzas de Cristo y que unos, los que habían comprendido, que habían aprendido las enseñanzas, pudiesen compartirlas con otros. Una reunión de una iglesia consistía en un grupo de personas o de fieles que compartían las enseñanzas de Cristo, que se deleitaban con ese momento de gran aprendizaje para sus almas.
y podemos seguir en el tiempo. Es Allan Kardec que justamente en el Evangelio según el Espiritismo, podríamos decir en el medio, que une a Pablo de Tarso con el comienzo de nuestra charla hoy. El mayor mandamiento, o el nuevo mandamiento, perdón, esto de que nos amemos los unos a los otros. Y ahí en ese mismo capítulo aparece la bellísima parte de la bellísima carta que Pablo le dedica a los corintios. Esa que tiene una traducción tanto en el francés como en el inglés y que Kardec la pone en las dos formas, la caridad o el amor. Es la que dice el amor todo lo perdona, el amor todo lo espera, todo lo soporta. O, como corolario, la caridad todo lo soporta, la caridad todo lo espera. Según sea la traducción más nueva o más antigua del francés o del inglés de la Biblia. Es ahí donde unimos estas enseñanzas. Yo suelo compartir alguna historia del SEI o alguna historia con los chicos del SEI, cómo transmitimos a través de las obras del teatro o las charlas que compartimos con los chicos en esto de la transmisión de las enseñanzas cristianas, y no podía dejar de pensar en una vez que creo que era hace muchos años o hace un tiempo ya, creo yo que era en un curso de computación donde estábamos hablando sobre que nos amemos los unos a los otros y que hay que hacer a los demás, la propuesta cristiana es hacer a los demás lo que quiero que hagan por mí. Y habían quedado como algunas preguntas, comentarios de la clase anterior, así que para ese día habíamos llevado un ejercicio haciendo una mención que hay como distintos estadios o distintos pensamientos que puede tener una persona. Yo soy así, hago las cosas así, no voy a cambiar, no puedo cambiar, punto. Viendo en esa figura al ser un poco más egoísta, que todavía no tiene comprensión, no tiene conocimiento de las enseñanzas cristianas, pero no tiene tampoco nociones de humanismo. No es que le falte amor, sino que el amor está mal encauzado, está solo dirigido a sí mismo. Todos los seres tenemos amor. Otro estadio es el de comprender que no hago a los demás aquello que no me gusta que me hagan. Ya hay un sentido de humanidad, hay un sentido de fraternidad. Empiezo a identificar que hay cosas que no están bien y que no están bien para mí, pero tampoco están bien para el resto. Pero Cristo siempre va un poco más allá. Y nos dice que hagamos a los demás lo que queremos que hagan por nosotros. Y que es algo muy difícil de comprender y muy difícil de asimilar, porque tiene que ver con el amor puesto en acción. Esta diferencia que aparece en el Evangelio según el Espiritismo de la carta de Pablo, ¿es el amor o es la caridad? Bueno, podríamos decir el amor es el sentimiento y la caridad es ese amor puesto en acción. Pero hablamos de todas formas de un amor incondicional, de un amor que se pone en marcha. Entonces, la propuesta para ese momento, luego de haber planteado estas cosas, fue que sorteemos un orden. 1, 2, 3, 4, pero para que no sea arbitrario ni a dedo, tomamos papelitos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Y cada uno, en su orden, iba a tomar algo que estaba dentro de una bolsa oscura. Entonces, el número 1 ve la bolsa, caga de sorpresa, lo que yo quiera, vos sacá algo que vos elijas para vos, lo que vos quieras. No lo muestres. Sonrisa. El 2, el 3, el 4. Se iban relojeando entre los alumnos, se iban viendo lo que iban sacando de la bolsa. La primera de las nenas que sacó estaba radiante, porque lo primero que había sacado era, podríamos decir, lo más lindo, lo más rico. Era una bolsa llena de golosinas. Entonces había un alfajor triple de chocolate con una bolsa muy brillosa. Y después las otras golosinas venían bajando en escalafón. Una rodesia, una tita, un alfajorcito,
bomboncitos, unos chupetines y mucho caramelo. Entonces, bueno, iban pasando en orden, cada uno tenía algo. Bueno, y ahora, ¿ya lo vimos? Bueno, ahora esto de la enseñanza, que lo que yo quiero para mí, lo quiero para mi hermano, lo voy a querer para mi hermano que está ahora sentado a mi derecha. Yo recuerdo la cara de la nena que tenía el número 1, que miró para la derecha y para la izquierda, y me miró con cara de me estás cargando. Yo tenía el número 1, estoy justo. Entonces, bueno, al ver esas expresiones, que en algunos era así como de me estás cargando, y en otros el que tenía el chupetín, pero que el de al lado iba a recibir la rodilla, tenía cara de alegría. Entonces dijimos, esto es solo para explicar o para contar esta idea. Las golosinas las ponemos todas sobre la mesa, las abrimos todas y las compartimos entre todos. Bueno, ahí llegó la carga. Entonces, bueno, después hicimos eso y hablamos justamente sobre ese sentimiento de amor incondicional o de realmente poner en práctica que esto que está bueno para mí, que esto que elijo para mí, que esto que quiero para mí, se lo puedo dar a mi lado. Pero que no es difícil alcanzarlo, porque Jesús nos dijo cómo hacerlo. El amor se pone en marcha. Nos damos un salto cuántico, nos damos un salto grande. Todos los días ponemos el amor un poquito en acción, un poquito en acción, un poquito en acción. Aprovechamos cada oportunidad que tenemos de amar, porque somos conscientes de eso. Ahora somos conscientes de eso. Y damos pasito a paso en el camino del amor, pasito a paso. Y cuando nos damos cuenta, pegamos ese salto realmente. La delicia de la anécdota tiene que ver con el final, porque una vez que terminamos de compartir todo y que las cosas que quedaron se las podían llevar, y obviamente se las llevaron, nos acercamos a esta nena a preguntarle si, bueno, ¿todo bien? No, sí, bueno, todo bien, muy pipireta. No, todo bien, pero bueno, con esto de las enseñanzas, amarnos los unos a los otros, también era para poner la izquierda, porque esta tenía un chupetín. Así que me hizo saber entre todo eso que ella también era conocedora de las enseñanzas de Cristo, no solo de amarnos los unos a los otros, sino de otras enseñanzas. No tenía desperdicio, no podía dejar de contar. Vamos a pasar a la próxima. Como les decía y como íbamos relatando, hay un capítulo en el Evangelio según el Espiritismo que se llama Fuera de la caridad no hay salvación, donde Kardec inteligentemente y pedagógicamente une el mensaje de Pablo a los Corintios sobre la sublimidad que tiene el amor con el mandamiento que Jesús le deja a sus apóstoles, que nos amemos los unos a los otros. Dice Divaldo Pereira Franco que en estos momentos de tanta ciencia y tanta tecnología hay una terrible necesidad de la dulzura de la caridad. Fíjense de qué forma lo expresa y dice: yo me sé necesitado de la dulzura de la caridad, como sé que cada uno de nosotros es necesitado de la dulzura de la caridad, y también me sé como un dador o como un posible dador de la caridad. Necesito recibir, pero a su vez Dios puso en mí esa linterna o esa luz maravillosa que es el amor, que yo también me puedo entregar. Divaldo Pereira Franco nos dice también que Kardec nos lega como una máxima, como un principio orientador, como una fuente de inspiración, esta idea de que fuera de la caridad no hay salvación. Para que tengamos un principio norteador en nuestras propias vidas, en nuestro, podríamos decir, propio viaje interior de transformación a la plenitud. ¿Cuál es ese? Fuera de la caridad no hay salvación. Tengo que hacer otra mención muy breve. Creo que era una charla de adolescentes, donde compartimos, de preadolescentes, ya no me acuerdo, donde decíamos, compartíamos bueno, ¿qué les parece esto que hablamos de fuera de la caridad no hay salvación? Entonces todas las nenas decían,
dimensión. Y una que estaba callada, pero que sabemos que no solo puede hablar y muy bien, sino que tiene profundas reflexiones. En un momento le preguntamos, bueno, ¿y para vos, fuera de la caridad no es salvación, que nos querés decir algo, querés compartir algo? No, dice, es muy claro. Sí, la verdad que sí, es claro, pero la verdad es que por ahí nos lleva tiempo comprenderlo. No, es claro. Y ella dijo, no hay otra. Con estas palabras, ¿no? Pero me emocioné como me emocioné en aquel momento. No hay otra. No hay otra forma de alcanzar la plenitud si no es a través de la caridad. Me alegro y me maravillo de que sea una nena de 13 años la que me da o nos da estas lecciones de vida. Y Valdo Pereira Franco nos recuerda que para el espiritismo la caridad no es solo la caridad material y que Kardec hace esa distinción en el Evangelio. Por supuesto, darle un vaso de agua al que sufre sed, un alimento al que está hambriento, alcanzar un medicamento, hacer un agasajo, es una atención, es solidaridad, es humanismo, pero es caridad material. El espiritismo va más allá. Tiene que ver con otras nociones y conceptos mucho más profundos. Kardec nos trae la idea de la caridad según la entendía Jesús. Así la presenta en el libro de los Espíritus. Dice que la caridad tiene que ver con ese sentimiento de amor sublime que lleva a la abnegación, incluso puede rayar en el sacrificio, porque es un amor incondicional. Dice que la caridad se expresa en el calor de la educación. De la educación que es contraria, por supuesto, no tiene que ver con la instrucción, con lo que se encuentra en los libros, sino la que es contraria a la violencia y a la ignorancia del materialismo. La caridad tiene que ver con el sentido profundo que tiene el perdón, que nos permite comprender, hacer a un lado la ofensa y dar como respuesta al que ofende la posibilidad de repararlo. Podríamos seguir enumerando. Fuera de la caridad no hay salvación. No queríamos dejar de recordarlo en este momento, dándole las gracias al insigne codificador, porque hace unos días recordamos o conmemoramos 159 años de la apertura de una nueva era para la humanidad, la era del Espíritu, la era del conocimiento del ser, de dónde viene, hacia dónde va. Nos presenta la idea del cristianismo redimivo. Ya los primeros cristianos no tienen que ver con esa idea que en algún momento tuvimos de que los primeros cristianos eran esos que convivieron en la época de Cristo. Los primeros cristianos podemos ser nosotros mismos, porque la propuesta de ser cristiano es la de actuar como el Cristo, es la de seguir sus enseñanzas. En cualquier momento en que nosotros dejemos atrás la mochila del materialismo y nos pongamos a caminar bajo la luz y la libertad del espiritismo, nos convertimos en aquellos primeros cristianos. Bueno, esa fue la propuesta de esta noche. Por sus oídos atentos, muchísimas gracias.